El apóstol Pedro, en la primera carta que él tiene, en el capítulo 5, en el verso 6, él dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Eh, Acá hay unas dos características importantes de este versículo que tienen que analizarse muy profundamente. La número uno es que él habla de humillarnos bajo Dios. Bien, dice su poderosa mano, pero está diciendo bajo Dios, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a analizar, vemos que Dios lo que está pidiendo de su pueblo o de la creación, del ser humano, ¿no es cierto? Porque Dios no es una religión, Dios es una relación. Entonces, Dios de lo que espera del ser humano que acepta a Jesús como su Señor y Salvador es que sepa humillarse delante de Él. Bien, entonces, en esto de saber humillarnos delante de Dios, necesitamos aprender cómo humillarnos, saber qué es para Dios la humillación o la humildad de un cristiano delante de Él, porque en el cambio de las épocas, las palabras van teniendo diferentes tipos de significados. Según la crianza que nosotros tenemos, la forma en que nos van enseñando y educando, las palabras tienen diferentes significados, la de mi familia con respecto tal vez a la tuya o a la del vecino que está escuchando la radio. Entonces, ¿qué significa para Dios humillarnos delante de Él? Esa es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, porque dice la Biblia que si nos humillamos delante de Él, lo que vendrá como consecuencia será una exaltación cuando fuere su tiempo. Y tiempo, la palabra tiempo viene del griego kairos, ¿sí? Entonces cuando Pedro está hablando de tiempo, está hablando del tiempo kairos. ¿Qué significa tiempo kairos? Tiempo kairos significa el tiempo donde algo importante sucede o el tiempo donde algo adecuado y oportuno de parte de Dios sucede, o también el tiempo kairos se puede llamar el tiempo perfecto de Dios. Entonces, lo que Dios está diciéndole a la iglesia es: quiero exaltarte en el tiempo mío, en el momento oportuno, adecuado, pero para eso hay una condición, y es la humillación, dice el apóstol Pedro en la primera carta. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esta palabra, ahora sí, trabajemos profundamente en la palabra, humillación. ¿Cuántas acciones hay que podrían decir, bueno, yo hago esta acción, soy humilde, yo hago aquella acción, soy humilde? Sí, hay muchas acciones que demuestran la humillación o la humildad de una persona, hay muchísimas acciones. Pero lo que yo quiero encontrar acá en la reflexión de la palabra es cuáles son exactamente las fibras espirituales que muestran que una persona verdaderamente se humilla delante de Dios. Porque acciones con la voluntad de la carne podemos tener muchísimas, y esas acciones nos harían parecer, por lo menos delante de los seres humanos, parecer humildes. Y por eso vuelvo a decir, necesitamos profundizar qué significa para Dios ser humildes, para que Él nos pueda exaltar. Y hay tres características muy fuertes que tiene una persona humilde. Y estas son las características que marcan la fibra espiritual de una persona en su entrega a Dios y en su entrega a Cristo y en su rendimiento o rendición ante el Espíritu Santo. Número uno, la persona que es humilde es una persona que se postra delante de Dios en oración. Es una persona que sabe que tiene que clamarle a Dios con todo su corazón. Es una persona que le demuestra a Dios y al mundo espiritual que Él solamente es polvo, que entiende que somos personas que estamos por un lapso de tiempo en esta tierra y que necesitamos todos los días, a través de la oración,
que la mano de Dios, la poderosa mano de Dios de la que habla Pedro, nos bendiga y que la poderosa mano de Dios nos proteja. Entonces hay personas que jamás entran en oración, que dicen yo oro con la mente, yo oro con el corazón. Perfecto, yo no voy a negar la eficiencia en algunas oportunidades cuando hay que hacer la excepción de orar con la mente, con el corazón, presentarnos delante de Dios. No voy a negar la eficiencia de la excepción de ese modo de oración. Pero lo que la Biblia dice es que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, humillar y buscar en mi rostro es orar delante de la presencia de Dios. El primer modo de humillación que vos encontrás en una persona es porque esa persona ora todos los días. Cuando esa persona no ora todos los días, porque su carne ya empezó a dominar su alma y su espíritu. Entonces son señales muy específicas que te muestran cuando una persona no está humillada delante de Dios. Entonces, pero yo poniendo voluntad puedo orar y presentarme delante de Dios, por supuesto, pero poniendo esa voluntad para cometer esa acción, lo que estás haciendo es matar la carne y matar el alma para sujetar tu vida a Cristo. La segunda acción que nosotros tenemos que entender es la acción de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando una persona abre la Biblia, esa persona está haciendo que Dios se haga grande delante de él. La persona que reconoce a Dios como único dueño de la verdad y dueño de la sabiduría es la persona que todos los días, de mañana y de noche, lee la palabra de Dios. Por supuesto que puede mirar un programa de televisión, puede escuchar la radio, música, pero eso no inhibe o expulsa de su vida la relación con la palabra de Dios. La persona que reconoce la palabra de Dios por sobre sus experiencias y sobre su inteligencia, y sabe que día a día y minuto a minuto precisa de la palabra de Dios, es la persona que no se mueve sin la revelación de Dios, que no se mueve sin que Dios por la palabra le enseñe el camino en que debe andar. Porque la palabra de Dios es la máxima revelación, la mayor profecía que existe para el ser humano. Porque cada vez que abrimos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros. Entonces, la segunda señal de que una persona es humilde es que se presenta todos los días abriendo el libro de la vida delante de Dios y le dice: Señor, acá estoy. Necesito tu revelación y tu sabiduría, porque no quiero un paso ni tomar una decisión sin saber lo que vos querés que yo haga. Y lo tercero y lo último, con esto voy terminando, es la manifestación de una acción o de acciones de una persona humilde. Entonces, ahora es la persona que se sujeta a la iglesia. ¿Por qué la persona que se sujeta a la iglesia? Porque esa persona que se sujeta a la iglesia se está sujetando al cuerpo de Cristo. Vos tenés dos acciones que son la primera: la oración, la acción que es la palabra de Dios. Esas dos acciones son muy personales y te diría yo hasta secretas. Porque Jesús dijo: busquen en lo secreto al Padre, y el Padre que ve en lo secreto los recompensará en público. Entonces esas dos acciones primeras de la humillación son secretas. Pero ahora estoy mostrando una cara nueva de la humillación, que es una cara que no es secreta. Es la cara de la sujeción del cristiano a la iglesia. ¿Y por qué a la iglesia? ¿Por qué la iglesia? Porque la Biblia dice en el libro de Efesios que la iglesia es el cuerpo de Jesús manifestando en la tierra. Entonces hay una cara visible en la tierra llamada iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y entonces toda persona que está al servicio de la comunidad por medio de la acción que tiene a través de la iglesia, Dios sabe que puede contar con él. Porque es una persona que está al servicio de la humanidad
medio de la iglesia. Entonces, cuando entendemos que el cuerpo de Cristo es esencial en la tierra, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el reservorio espiritual del mundo, y yo soy parte de ese reservorio espiritual, yo me humillo respetando a los pastores, respetando a los líderes, honrándolos por el esfuerzo que hacen. ¿Por qué? Porque Dios en la iglesia tiene asignaciones divinas, no es como cualquier trabajo, como cualquier función. Entonces, cuando la persona se anima a ser parte de la iglesia y estar al servicio de la iglesia y a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí por medio de la iglesia, como lo hizo el Señor en el libro de Hechos, capítulo número 13, con Bernabé y con Pablo, que no fueron enviados solos por su propia cuenta, ni hicieron cosas por su propia cuenta desechando a la iglesia. Por el contrario, fueron enviados por el Espíritu Santo y la iglesia, porque el que dirige el cuerpo de Cristo es la iglesia, con los líderes y pastores. Y para que sea más claro esto, cuando el apóstol Pablo, siendo todavía Saulo, que no se había convertido, tiene un encuentro con Jesús, se cae del caballo, él estaba persiguiendo y matando, él se corta. A ver, espera. Y Pablo le dice, pero ¿cómo que yo te persigo? Yo no te estoy persiguiendo. Sí, me persigues porque estás persiguiendo a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Por eso Cristo dice, cuando persiguen a la iglesia, o al revés, cuando no sirven a la iglesia, no me están sirviendo a mí. Y muchas personas han devaluado por los sesgos que se les ha creado por la experiencia de vida, han devaluado lo que verdaderamente es la iglesia. Pero una persona que se humilla delante de Dios para luego ser exaltada es una persona que tiene todos los días una intimidad con Dios, en la oración. Tiene intimidad con Dios en la palabra y no se mueve sin su revelación. Y tiene una entrega absoluta al cuerpo de Cristo. Esa persona es una persona humilde que cuando llegue el tiempo de Dios será exaltada. Esta era la palabra, Patricia, para compartir en esta mañana. Amén. El que quiere oír, que oiga, diría yo.